Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar de cefalosporinas. ¿Qué te puedo comentar sobre sobre las cefalosporinas? En primer lugar, las cefalosporinas son un grupo de fármacos que han evolucionado mucho. Si bien tienen el mismo anillo beta-lactámico que las penicilinas, las cefalosporinas han evolucionado mucho en cuestión de su espectro de acción. Le afecta a mayor cantidad de bacterias o pueden atender infecciones bacterianas por una mayor cantidad de bacterias. Número uno. Y número dos, mejora también en cuestión de su vida media. Los problemas que se tiene es que estos van a conservar la resistencia bacteriana, es decir, que si encontramos una bacteria que sea resistente a penicilinas, también será resistente al uso de cefalosporinas. Número uno. Y número dos es también que se conserva la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si encontramos a una persona que sea alérgica a penicilinas, también va a ser alérgica a cefalosporinas. Sigamos. Las cefalosporinas son un grupo de fármacos similares a las penicilinas, ¿ya? Ya que comparten, obviamente, el mismo anillo beta-lactámico. Detalle importante, pregunta de examen. Estos fármacos muestran una clara evolución en relación a las penicilinas. En cuestión de cefalosporinas, quiero hacer de notar que existen 5 generaciones de cefalosporinas. 5 generaciones de cefalosporinas. Ahora, no es absolutamente necesario que te sepas todos los fármacos que existen por generación. Ojo, ¿está bien? En ese sentido, ¿cuáles son los que deberías saber? De la primera generación, de las cefalosporinas de primera generación, los fármacos más conocidos son la cefalotina y la cefalexina, los fármacos más utilizados. ¿Está bien? Todos ellos son por vía endovenosa, no hay por vía oral. Excepción de la cefalexina, que también se está empezando a utilizar por vía oral. Si te das cuenta, en el espectro de acción, solamente pongo aquí algunos de los ejemplos, no están absolutamente todos. Está fundamentalmente para Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella, Proteus mirabilis, etc. En este sentido, ¿qué es lo que te quiero decir? Que te sirve fundamentalmente para gérmenes gram positivos, gram negativos, aerobios. Tiene una actividad moderada o incluso baja frente a gérmenes anaerobios. ¿Está claro? El requisito para poder utilizar estos fármacos es que obviamente el germen no tiene que producir beta-lactamasa, porque igual se va a inactivar. ¿Está bien? A ver, si hacemos un poco de memoria, estas cefalosporinas de primera generación se parecen mucho a las penicilinas de espectro ampliado, como la amoxicilina, la ampicilina, etc. Ahora, las cefalosporinas de primera generación son básicamente para uso parenteral. El único que se utiliza por vía oral es la cefalexina. Detalle importante que deberías tenerlo en cuenta, porque puede ser una opción interesante en relación a la amoxicilina. A ver, si tú no le quieres dar a tu paciente una amoxicilina cada 6 horas, dale una cefalexina. La cefalexina se utiliza cada 8 horas. Un aspecto muy interesante y que lo vas a ver repetirse varias veces es que en su distribución estos fármacos se quedan en el espacio intracelular, no atraviesan las membranas plasmáticas y van a estar a nivel intracelular, solamente se quedan en el espacio extracelular. ¿Se distribuye a todos los tejidos? Sí, pero están en el medio extracelular. Sus vidas medias de estos fármacos son cortas. La bibliografía dice que puede ir de 4 a 6 horas, por ejemplo la cefalotina, la cefapidina, cefadrina, etc. Y de 8 a 12 horas para la cefazolina y el cefadroxilo, etc. ¿Ya? La eliminación preferentemente es por vía renal. ¿Ya? Tienen mala penetración al líquido cefalorraquídeo, como son también las penicilinas. ¿Ya? Los usos más habituales, infecciones de la piel. La cefalexina puedes darles a las infecciones de la piel tipo piodermitis, o le puedes dar al impétigo, ¿ya? Siempre y cuando no haya producción de beta-lactamasa. También para infecciones de tejidos blandos, por ejemplo para la celulitis. Puedes usar para la faringoamigdalitis, amigdalitis, faringitis o las laringitis.
Puedes utilizar para la neumonía adquirida en la comunidad. Ojo, neumonía adquirida en la comunidad. Si es una neumonía intrahospitalaria, lo ideal es que utilices una cefalosporina de tercera generación. Ojo, neumonía adquirida en la comunidad, puedes utilizar una cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación. Neumonía adquirida intrahospitalaria, tienes que utilizar cefalosporinas de tercera generación. También te puede servir para las infecciones urinarias no complicadas. ¿Cuáles son estas no complicadas? Son las que son solamente cistitis e incluso las uretritis. ¿Ya? Y también puede usarse para profilaxis quirúrgica en procedimientos limpios, en cirugías programadas. Muy bien. Luego tenemos las cefalosporinas de segunda generación. ¿Ya? Toditas estas cefalosporinas son para uso por vía endovenoso. La única cefalosporina que se utiliza por vía oral y que te sirve para tratamiento ambulatorio es la cefuroxima. Ninguna cefalosporina de primera y segunda generación puede atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, no te sirve para el tratamiento de meningitis, excepto la cefuroxima. La cefuroxima es el fármaco que te puede servir para tratamiento ambulatorio y te puede servir también para el tratamiento de meningitis bacterianas. Ahora, estos fármacos, ¿ya?, tienen un buen espectro contra gérmenes gram positivos, gram negativos, ¿ya? Pero además te sirve para los aerobios y un detalle importante, mejora el espectro para los anaerobios. ¿Ya? No muchos, pero sí mejora el espectro para anaerobios. ¿Está bien? Ahora, entre sus características lo mismo, son todas por administración parenteral. La única que es para administración por vía oral es la cefuroxima. ¿Ya? También se queda en el espacio extracelular, obviamente tiene una distribución amplia entre todos los tejidos, pero está más para el espacio extracelular. Sus vidas medias son variables, pero son también de cortas e intermedias. En este sentido, por ejemplo, la cefoxitina va a tener una vida media que va de 4 hasta 8 horas. Y el resto de las cefalosporinas tiene vidas medias de 12 horas. ¿Ya? La eliminación de estos fármacos es también preferentemente por vía renal. No logran pasar al líquido cefalorraquídeo, igual que las penicilinas, igual que las cefalosporinas de primera generación. Pero la cefuroxima sí. Esta sí puede pasar al líquido cefalorraquídeo, entonces te sirve para el tratamiento de las meningitis bacterianas. ¿Cuáles son los usos clínicos más habituales? Te sirve para infecciones otorrinolaringológicas. Estamos hablando de infecciones del oído, del conducto auditivo externo, del oído medio, infecciones como la sinusitis, ¿ya?, las laringitis bacterianas. También te sirve para las neumonías neumonías, adquiridas en la comunidad. En esto quiero aclarar un detalle importante. Si es neumonía intrahospitalaria, son cefalosporinas de tercera generación lo que necesitas. Bien. También te sirve para el tratamiento de las infecciones producidas en la EPOC. Ojo, el fármaco no te cura la EPOC, es para la infección producida en el paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También te sirve para las infecciones abdominales, intraabdominales. Pacientes que han tenido perforación de víscera hueca y que quieres tener un tratamiento más conservador, no tan agresivo, entonces puedes pensar en una cefalosporina de segunda generación. También sirve para infecciones ginecológicas y pélvicas. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica ya funciona bastante bien. También te sirve para profilaxis quirúrgica. Eso es en procedimientos limpios o que hayan sido contaminados. Te darás cuenta que el fármaco más utilizado es la cefamicina. Cefamicina. Aquí quiero aclarar un detalle muy importante. Si bien se utiliza la cefamicina para estas condiciones, infecciones intraabdominales, infecciones ginecológicas y pélvicas, y también para procedimientos quirúrgicos abdominales que se han contaminado, lo que más se está utilizando actualmente son cefalosporinas de tercera generación.
¿Ya? ¿Puede usarse de segunda? Sí, puede usarse. Pero lo que más se está utilizando es la cefalosporina de tercera generación. Sigamos. Aquí tenemos a las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Vamos a nombrar algunos de los fármacos más utilizados, como sea la cefixima, la ceftazidima, la ceftriaxona y la cefotaxima. ¿Ya? Son los fármacos más utilizados. De las cefalosporinas de cuarta generación, tal vez el fármaco más utilizado la cefepima, la cefadicima. Ahora un detalle muy importante, a este grupo se añadieron, por ejemplo, cefocelis, cefosopran, la cefluproman, ¿ya? Y ceprifrome. No son fármacos relativamente nuevos porque ya existían, pero antes se las consideraba cefalosporinas no clasificadas y el día de hoy ya se las considera cefalosporinas de cuarta generación. Ahora, quiero aclarar un detalle importante. Estas cefalosporinas de tercera generación y las de cuarta generación son bastante efectivas porque son gérmenes para gérmenes gram positivos, gram negativos, y te sirven también para gérmenes que son aerobios y anaerobios. O sea, si tú buscas un grupo de fármacos de amplio espectro, tiene que ser cefalosporinas de tercera generación. Gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. O sea, básicamente puedes tratar todo, literalmente todo, con cefalosporinas de tercera generación. ¿Está bien? Ahora, un detalle muy importante, las cefalosporinas no te sirven tanto para las infecciones gastrointestinales. Intraabdominales sí, gastrointestinales no. ¿Está bien? Ahora, no son activas frente a pseudomonas. Por suerte tenemos penicilinas que son anti-pseudomonas. ¿Ya? Y son bastante activos para gérmenes anaerobios. Antes era gram positivos, gram negativos aerobios. Las de tercera generación es para gram positivos, gram negativos aerobios y anaerobios. O sea, grupo de amplio espectro. Las cefalosporinas de cuarta generación básicamente tienen las mismas indicaciones que la tercera, salvo una pequeña excepción. Las de cuarta generación se prefiere utilizar previo cultivo más antibiograma. Las de cuarta generación se pretende utilizar previo cultivo más antibiograma. Sigamos. Ahora, tenemos dentro de sus características que todas son por vía parenteral. ¿Ya? Por vía oral, el fármaco más utilizado es la cefixima. Al igual que todas las cefalosporinas, tienen una distribución amplia, pero se queda más en el espacio extracelular, no es tanto intracelular, es más para el espacio extracelular. Logra pasar a líquido cefalorraquídeo. Estas sí pueden pasar a líquido cefalorraquídeo y te sirven para el tratamiento de las meningitis bacterianas. ¿Está bien? Los fármacos más utilizados para el tratamiento de las meningitis bacterianas, la cefotaxima, fármaco que deberías memorizarte muy bien, y la ceftriaxona. Ahora, si tú quieres un consejo, actualmente en los protocolos de muchos países, el uso de cefotaxima y ceftriaxona se está utilizando para las infecciones nosocomiales, número 1. Para las infecciones, infección nosocomial, estoy hablando de infecciones intrahospitalarias, número 1. Para infecciones por gérmenes que son realmente más agresivos. Para la sepsis, la meningitis, la endocarditis. ¿Ya? Entonces, si no sabes cuál es el germen, puedes comenzar con una cefotaxima o una ceftriaxona. Con cualquiera de los dos sirve. Sus vidas medias son variables. ¿Ya? Pueden ir desde 2 horas, incluso un poco más. Y el intervalo de dosificación puede ser de 6 a 8 horas para el tema de la cefotaxima. Y de 12 a 24 horas para la ceftriaxona. Entonces, la cefotaxima puede dar cada 8 horas, la ceftriaxona cada 12. Cefotaxima cada 8 horas, ceftriaxona cada 12. De la misma forma, va a tener eliminación renal. Eliminación renal. Salvo un pequeño detalle. La ceftriaxona tiene eliminación por vía biliar.
Los usos más habituales son esencialmente intrahospitalarios. Se recomienda para uso intrahospitalario. Se utiliza en la neumonía, ¿ya? Que no se salve el germen y que es bastante agresiva, y principalmente las neumonías intrahospitalarias. Tratamiento de infecciones urinarias, para la bacteremia, la sepsis, las infecciones en pacientes neutropénicos, ¿ya? Meningitis, y para las enfermedades o infecciones gonocócicas, la ceftriaxona funciona muy bien. Ahora, a esto de la meningitis quiero añadir las endocarditis bacterianas, las meningitis bacterianas, etc. Muy bien. Luego tenemos las cefalosporinas de quinta generación, ¿ya? En este sentido hay solamente dos cefalosporinas que son las más utilizadas. Uno es la septarolina y el otro es el ceftobiprol. Septarolina y el ceftobiprol. Son fármacos que son bastante, si vale el término, son fármacos que te sirven para infecciones fundamentalmente para gram negativos anaerobios. Ya te sirve para gram positivos, más para gram negativos. Aerobios sí un poco, pero fundamentalmente para anaerobios. Son bastante... Esta cetarolina ha sido diseñada para el tratamiento de las infecciones producidas por Staphylococcus aureus, principalmente estos estafilococos productores de beta-lactamasa, ¿ya? O estafilococo que sea resistente a meticilina, o estafilococo resistente a vancomicina. Entonces, cuando tú encuentras un estafilococo que es resistente a muchas cosas, cefalosporinas de quinta generación son tu opción. Entre su administración, la administración de estos fármacos es netamente por vía endovenosa, ¿ya? Está muy bien en el espacio extracelular. Está muy bien en el espacio extracelular. Es igual que todas las cefalosporinas, tiene una amplia distribución en todos los tejidos, pero no está dentro de la célula, se queda en espacio extracelular. Puede pasar a líquido cefalorraquídeo, eso significa que sirve para el tratamiento de las meningitis, ¿ya? Sus vidas medias son de aproximadamente 3 horas, entonces el fármaco requiere infusión continua y se dosifica a intervalos de 12 horas, o sea, se da cada 12 horas. La eliminación es renal, ¿ya? Y entre sus indicaciones más habituales es esencialmente para uso intrahospitalario. Puede dar para la neumonía, infecciones urinarias, las bacteremias, infecciones de pacientes neutropénicos, meningitis, endocarditis, meningitis, infecciones gonocócicas, se prefiere pero para la ceftriaxona, para la sepsis, ¿ya? La sepsis de piel y partes blandas. Un aspecto muy importante es la primera indicación si estamos pensando que se trata de un estafilococo dorado, el productor de todos estos problemas. Si es estafilococo, cefalosporinas de quinta generación. Entre sus efectos adversos, estos fármacos, primero, como toda penicilina, tienen una baja toxicidad directa, no producen gran problema a la persona que consume el fármaco. Puede producir una reacción de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad tiene dos características, una que puede ser inmediata y otra que puede ser retardada. Muy bien. La reacción de hipersensibilidad inmediata es rara, ¿ya? Y normalmente aparece en las primeras 72 horas, con todo lo que tiene que ver angioedema, broncoespasmo, urticaria, etcétera, etcétera, etcétera. Primeras 72 horas. Entonces no es que el paciente consume el fármaco e inmediatamente viene la reacción alérgica. No, va a tardar 72 horas. Y la reacción de hipersensibilidad retardada, ¿ya? Es la que aparece después de las 72 horas, ¿ya? Entre sus efectos adversos más frecuentes son los efectos digestivos, igual que con las penicilinas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que puede producir náuseas, vómitos, disbacteriosis, diarreas y colitis pseudomembranosa. ¿Qué quiere decir esto? Estos fármacos, las cefalosporinas, pueden eliminar a la flora bacteriana normal.
al eliminar a la flora bacteriana normal, van a producir el crecimiento de una bacteria conocida como Clostridium difficile. Y el Clostridium difficile produce una enfermedad conocida como colitis pseudomembranosa. Entonces, para el tratamiento de estas enfermedades, ya, por Clostridium difficile, se utiliza metronidazol. Ojo, si estás dando a un paciente cefalosporinas, hay una posibilidad de que haga colitis pseudomembranosa. Ojo. ¿Puede llegar a producirse hepatotoxicidad? Sí, ¿ya? Pero es poco frecuente y normalmente no es grave. Tú suspendes el fármaco y la hepatotoxicidad desaparece. Puede producirse alteraciones hematológicas como ser anemia, eosinofilia, neutropenia, disfunción plaquetaria, trombocitopenia, alteraciones en la coagulación, pero estas son hallazgos incidentales en el laboratorio. ¿Ya? No es tan grave, no es tan patológico, y una vez que suspendes el fármaco esto desaparece. A nivel del sistema nervioso central, se ha reportado que los pacientes han presentado en algún momento cefalea y confusión. Cefalea y confusión. Y a nivel renal, pueden llegar a presentar disfunción renal. Igual, es totalmente reversible. Cuando hablamos de las cefalosporinas de quinta generación y sus efectos adversos, pueden tener todos los efectos adversos ya mencionados, pero las de quinta generación, además de eso, producen alteraciones en el gusto y pueden producir náuseas. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones del gusto más frecuentes? Que el paciente pierde el sabor, o sea, come, pero no siente sabor a nada. Entonces es normal que al paciente que le estás dando cefalosporinas no quiere comer nada. Así que no te preocupes mucho, en cuanto tú le quites el fármaco al paciente es normal que va a volver el gusto. Muy bien, sigamos. Interacciones. En primer lugar, no son muy frecuentes. ¿Ya? No son muy frecuentes. En segundo lugar, puede haber algo llamado sinergismo. ¿Qué quiere decir sinergismo? Significa que potencia sus efectos. Normalmente las cefalosporinas y también las penicilinas mejoran sus efectos cuando son asociados a fármacos aminoglucósidos. ¿Está bien? Mejoran sus efectos las penicilinas y las cefalosporinas cuando vienen asociados a fármacos aminoglucósidos. Estos fármacos tienen un mayor efecto anticoagulante, ¿ya? Principalmente de los anticonceptivos orales. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que toman anticonceptivos orales. También va a aumentar el efecto anticoagulante de pacientes que consumen heparinas o consumen antiagregantes plaquetarios o consumen trombolíticos. Esto fundamentalmente se presentaba para dos tipos de fármacos, el cefamandol y la cefoperazona. Actualmente el cefamandol y la cefoperazona se los está retirando poco a poco del mercado. También podían llegar a producir efecto antabús, que quiere decir que cuando se combinaban estos fármacos con el alcohol, podía producir este efecto disulfirámico, donde producía cefalea, malestar general, náuseas, vómitos, y esto lo hacía el cefamandol y la cefoperazona, motivo también por el cual lo están retirando. ¿Ya? Ahora, la cefoxitina y la piperacilina. La piperacilina, recordemos que es una cefalosporina, perdón, es una penicilina, y la cefoxitina es una cefalosporina. Y cuando usabas los dos juntos, se antagonizan en su efecto, o sea, se neutralizan mutuamente en sus efectos. Y recordemos que la piperacilina y la cefoxitina se utilizan anti-pseudomona. Entonces, o usas uno o vas a usar el otro. No puedes usar los dos juntos. ¿Ya? Ahora, fármacos como los aminoglucósidos, ¿ya? Recordemos que se producía sinergismo, detalle importante, mejoraba mucho los efectos. Fármacos como los aminoglucósidos y fármacos como la furosemida, que es un fármaco diurético, puede aumentar su nefrotoxicidad. ¿Qué quiere decir aumentar su nefrotoxicidad?
que si tú le das un aminoglucósido junto con una cefalosporina, es muy posible que vaya a haber mayor daño renal. Si tú combinas una cefalosporina con un diurético tipo furosemida, aumenta la posibilidad de que se produzca nefrotoxicidad. Muy bien. Y aquí tenemos algunos fármacos. Aquí tenemos a la cefalotina. Esta es una cefalosporina de primera generación, muy parecido en sus efectos a las penicilinas, como la amoxicilina, la ampicilina, etc. Viene en ampollas de 1 gramo, para uso endovenoso intramuscular, y tú puedes utilizar en un adulto desde 0,5 hasta 2 gramos cada 4 a 6 horas. 0,5 son 500 miligramos, o sea, media ampolla, y hasta 2 gramos, 2 ampollas, cada 4 a 6 horas. En los niños, la dosificación viene de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso día. El total tiene que ser repartido para ser administrado cada 6 horas. Es decir, hay que repartirlo en 4 dosis para ser administrado cada 6 horas. En casos más serios, habrá que repartirlo en 6 dosis para ser administrados cada 4 horas. Muy bien. Luego tenemos la cefalexina. Es muy importante que sepas manejar una cefalexina porque es una cefalosporina de primera generación. Es muy parecido a la amoxicilina, es muy parecido a la ampicilina, porque es para gram positivos, gram negativos, aerobios. Entonces sirve para todas las infecciones de la vía aérea superior, faringitis, amigdalitis, etc. Incluso para las infecciones urinarias también te sirve. El fármaco vas a encontrarlo en cápsulas y vienen de 250 y de 500 miligramos. Ahora, ¿quieres un consejo? Usa las cápsulas de 500 miligramos para uso por vía oral. También vienen tabletas de 1 gramo para uso por vía oral. Y viene la suspensión de 250 miligramos por cada 5 ml para uso por vía oral. Un adulto puede utilizar desde 250 miligramos hasta 500 miligramos cada 6 horas, y en patologías mucho más serias, 1 gramo cada 6 horas. Ojo, la dosis convencional viene de 250 y de 500 miligramos cada 6 horas, y en infecciones más serias, 1 gramo cada 6 horas. La dosis pediátrica viene de 10 a 25 miligramos kilogramo de peso dosis. Quiere decir que cada dosis tiene que tener de 10 a 25 miligramos por kilogramo de peso. Y si esto se da cada 6 horas, cada 8 horas, incluso cada 12 horas. Recordemos que esto es para niños. Sigamos. La cefuroxima es una cefalosporina ya de segunda generación. Segunda generación. Muy bien. La cefuroxima es activa por vía oral y también es activa por vía endovenosa. La cefuroxima viene tabletas de 250 miligramos, tabletas de 500 miligramos, y tal vez la que más utilizamos es la de 500 miligramos para uso por vía oral. La suspensión viene de 250 miligramos por cada 5 ml y de 500 miligramos por cada 5 ml. Si tienes que usar una, te recomiendo que utilices la de 500 miligramos por cada 5 ml para uso por vía oral. Muy bien. Las ampollas vienen de 750 miligramos y es para uso endovenoso o intramuscular. Un adulto puede recibir desde una ampolla, que es 750 miligramos, o lo que es igual, 7,75 gramos, hasta 1,5 gramos. Es decir, puedes darle de una ampolla de 750 hasta 1500 miligramos, 2 ampollas. Y esto puedes utilizar cada 6 horas o cada 8 horas, dependiendo de lo que estás atendiendo. A ver, pongo un ejemplo. Tu paciente viene con una neumonía. Basta con que le des 750 miligramos, una ampolla de 750 miligramos cada 8 horas. Aparentemente tu paciente está desarrollando una meningitis bacteriana. Ahí tienes que dar 2 ampollas, es decir, 1500 miligramos, 1,5 gramos cada 6 horas. Muy bien. En los niños la dosificación va de 25 a 100 miligramos por kilogramo de peso día.
No olvidemos que el total tiene que dividirse para ser utilizado cada 6 horas o cada 8 horas. Es decir, 25 a 100 miligramos por kilogramo de peso día. Entonces el total hay que dividirlo entre 4 si quieres dar cada 6 horas. De 25 a 100 miligramos kilogramo de peso día. Entonces el total hay que dividirlo en 3 si quieres usar cada 8 horas. Cada 4 horas, en 4 dosis si quieres dar cada 6 horas. Y en 3 dosis si quieres dar cada 8 horas. Muy bien. Sigamos. Después de la cefuroxima tenemos a la cefoxitina. ¿Ya? La cefoxitina es una cefalosporina también de segunda generación. Viene ampollas de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo para uso endovenoso. La cefoxitina también tiene penetración a líquidos cefalorraquídeos, sí, pero no es la más utilizada. En los adultos tú puedes utilizar de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, dependiendo del cuadro. Si es una meningitis, le darás 2 gramos cada 4 horas. En los niños, la dosificación viene de 25 a 60 miligramos por kilogramo de peso, dosis. Entonces hay que darle cada 6 horas de 25 a 60 miligramos o hay que darle cada 8 horas de 25 a 60 miligramos. De la misma forma, eso va a depender de la gravedad del cuadro. Luego tenemos a la cefixima. La cefixima, doctores, viene en cápsulas. ¿Ya? El fármaco no viene en comprimidos, viene en cápsulas. Y viene de 200 miligramos y viene de 400 miligramos. Y es para uso por vía oral. La suspensión pediátrica viene de 100 miligramos por cada 5 ml y viene de 200 miligramos por cada 5 ml. Si tú quieres un consejo, a los adultos le das 400 miligramos y a los niños le das la suspensión de 200 miligramos. Si quieres un consejo. En los adultos les damos 400 miligramos y se toma una sola vez al día. El tratamiento normalmente puede durar de 5 a 7 días. En los niños se da 8 miligramos por kilogramo de peso día. Igual, es una sola toma al día. Luego tenemos a la cefotaxima. Este es un fármaco excelente, una cefalosporina de tercera generación. La cefotaxima viene en ampollas de 500 miligramos y ampollas de 1 gramo para uso endovenoso o intramuscular. En un paciente adulto tú puedes dar de 1 o incluso 2 gramos cada 8 horas. A ver, si yo estoy pensando en una infección fuerte, pero es una infección adquirida en la comunidad, una neumonía adquirida en la comunidad, yo le voy a dar 1 gramo cada 8 horas. Ahora, si yo estoy pensando que es una meningitis, yo le voy a dar 2 gramos cada 8 horas. En los niños se puede utilizar de 75 hasta 150 miligramos por kilogramo de peso día. Igual. Si vas a dar de 75 a 150 miligramos por kilogramo de peso día, esto hay que dividirlo en la cantidad de dosis que quieres dar por día. Por ejemplo, si vas a usar cada 6 horas, hay que dividirlo en 4 dosis. Y si quieres darle en cada 8 horas, hay que dividirlo en 3 dosis. La única recomendación que hay, tanto para los niños como para los adultos, no exceder los 12 gramos por día de cefotaxima. No exceder los 12 gramos por día de cefotaxima. Recordemos que el fármaco puede producir hepatotoxicidad. Luego tenemos a la ceftriaxona. La ceftriaxona, doctores, ¿ya? Viene ampollas de 500 miligramos y viene ampollas de 1 gramo. También para uso endovenoso y además intramuscular. Las dosis. Un adulto puede recibir de 1 a 2 gramos y esto puede darse cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Quieres un consejo? Dales cada 12 horas. 1 gramo cada 12 horas o si tienes que usar 2 gramos cada 12 horas. En los niños puedes usar de 50 a 100 miligramos kilogramo de peso
día. Igual. Lo recomendado está en que tú le vayas a dividir el total en dos dosis para ser utilizado cada 12 horas. El máximo, sea niño o sea adulto, es de 4 gramos al día. El máximo es de 4 gramos al día. No utilices más de 4 gramos por día. Bien. Luego tenemos a la cefepima. La cefepima es una cefalosporina de cuarta generación. Viene ampollas de 1 gramo y ampollas de 2 gramos para uso endovenoso. Los adultos pueden utilizar de 1 a 2 gramos cada 2 horas. Normalmente yo les recomiendo que si van a utilizar cefepima sea 1 gramo cada 12 horas y en infecciones más fuertes 2 gramos cada 12 horas. En los niños se da 25 miligramos kilogramo de peso día. El total tiene que ser dividido en dos dosis para ser utilizado cada 12 horas. Me permite hacerte recuerdo que las cefalosporinas de cuarta generación y quinta generación se utilizan previo cultivo antibiograma. Luego tenemos a la cefadicima, es otra cefalosporina de cuarta generación. La cefadicima viene en ampollas de 1 y de 2 gramos para uso endovenoso. Un adulto puede utilizar 1 gramo cada 12 horas o puedes darle 2 gramos cada 12 horas. Va a depender de la gravedad del cuadro. Igual que el anterior, en los niños se utiliza 25 miligramos por kilogramo de peso día. Y el total tiene que ser dividido en dos dosis para ser usado cada 12 horas. Detalle importante. Sigamos. Y para terminar, tenemos a la septarolina. En algunos países le dicen septarolina, o también le llaman septaroline. Eso fundamentalmente en Europa. Viene ampollas de 600 miligramos para uso endovenoso. En los adultos está recomendado 600 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Y tiene que pasar en infusión y hay que pasar el fármaco en por lo menos 1 hora. Cuando tú pasas el fármaco rápidamente, la septarolina, se ha podido evidenciar que los pacientes desarrollan hipotensión arterial y a veces incluso hepatotoxicidad. Por eso hay que tener cuidado y pasarlo en 1 hora. En los niños no se ha establecido la dosis de seguridad. No se tiene establecida la dosis de seguridad, no para septarolina. Muy bien. Espero que la presente información te sea de utilidad. Muchas gracias por escuchar.